¿Por qué te cansas rápido cuando juegas fútbol? ¿Qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de esto que es sumamente importante y casi a la mayoría de jugadores no sucede esto. Sobre todo los jugadores aficionados o jugadores que no son profesionales no sucede esto. Entonces, este es algo muy común que se puede solucionar siempre y cuando apliques lo que te voy a explicar. Así que te pido que veas el video hasta el final para que veas qué es lo que debes hacer para evitar este tipo de problemas. Antes de indicarte esto, como siempre te pido que te suscribas a este canal si aún no lo haces, dejes tu like, compartas el video y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy a seguir subiendo, que son sumamente importantes. Vamos a comenzar. Lo primero que tienes que saber, que esto, como te dije, es algo que es normal, sucede en la mayoría de jugadores que somos aficionados. Y si tú cuando estás jugando fútbol te pasó esto o tal vez esto, entonces eres un jugador que tienes que aprender lo que te voy a decir. Existen muchos motivos y vamos a comenzar con el primero. El primero es, como no somos jugadores profesionales, somos jugadores aficionados o tal vez somos jugadores amateur, y entonces no hacemos el debido entrenamiento, calentamiento y estiramiento todos los días. Un jugador profesional sí está en esto y tiene que su trabajo debe estar calentando, estirando, practicando, entrenando, y nosotros no, pues nosotros como jugamos de vez en cuando, no sucede de que vamos al partido, ni calentamos ni estiramos, entramos a jugar y puta, 2 corridas, chao, estamos cansados. Entonces, muchas de las veces nos sucede este problema y es porque, este es un motivo, es porque no hacemos el entrenamiento todos los días. Si tú quieres no cansarte de esta manera, te recomiendo que entrenes por lo menos 1 hora al día, entrenes fútbol, patees, corras, sobre todo unos 10-15 minutos de correr, y después hagas un entrenamiento de fútbol, vas a ver que vas a comenzar a mejorar y no te vas a cansar. A lo menos es que eres joven de unos 14, 15 años y quieres comenzar en el mundo del fútbol, esto es bien importante para ya que vayas adquiriendo experiencia. Comenzar a entrenar todos los días, corrido, y si estás en una escuela de fútbol, mucho mejor. Este es uno de los motivos. Hay en el nivel profesional sí se ha visto gente que se cansa. Yo me acuerdo cuando Messi, des en cuenta, Messi se cansaba y había momentos en que vomitaba. Este es un problema también que les causa a los jugadores que vomitan. Messi tenía ese problema de que cuando se cansaba, vomitaba y después se curó, tuvo una terapia y mejoró en eso. Y hoy en día ya no es de ver que Messi se vomita. Antes se vomitaba y ya más o menos cuando transcurría un tiempo de fútbol, vomitaba, se calmaba y seguía jugando. Pero hoy no. Hoy ya le he visto que ha mejorado, pero eso ya es porque como los jugadores profesionales tienen más atención médica que los jugadores, que un aficionado que tiene que pagarse, entonces eso ya es diferente. Entonces vamos al segundo motivo. El segundo motivo es porque cuando nosotros jugamos comenzamos sin estirar y calentar. Es recomendable que para jugar siempre estires y calientes. Como calientas un trote de unos 5 minutos suavito, eso te va ayudando a que tu cuerpo se caliente. Si es que no sabes cómo calentar y estirar, pues aquí te voy a dejar un videito para que veas qué es lo que debes hacer. Entonces, si es que tú, o también en la descripción de este video, en el primer comentario, también encuentras el video. Si es que no sabes cómo calentar y estirar, pues es recomendable que veas este video. Y si ya sabes, es mejor que hagas antes de jugar el partido un calentamiento, más que todo el calentamiento. Después haces el estiramiento tranquilamente, calientas, mueves músculos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú calientas, comienzas a tus músculos a ponerles en actividad. En cambio, y ahí tus pulmones también van a trabajar. Entonces ahí ya no te vas a cansar. Porque hay algo que debes saber. Cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, nuestro cuerpo, nuestros músculos comienzan a esforzarse y por ende necesitan oxigenarse. La sangre, los músculos, el corazón necesita oxigenarse y eso hace que
nuestros músculos, nuestro cuerpo pida más oxígeno y por ello le hace trabajar más a los pulmones. Y como tú comienzas de golpe a jugar, entonces tus pulmones van a exigirse y vas a ver que te comienza a faltar el aliento y te cansas rápido porque todavía no has entrado en actividad. Desde una al golpe, le exiges muy rápido, a lo menos cuando si tú eres una persona que corre mucho, le exiges muy rápido y eso es un problema. Entonces es por eso de que te recomiendo que calientes y estires al momento de comenzar a jugar. Por más que seas aficionado, te recomiendo que hagas eso, te va a ayudar bastante. Ese es uno un segundo motivo. Un tercer motivo es porque no respiramos correctamente al momento de jugar. No respiramos bien. Cuando nosotros comenzamos a jugar, siempre tratamos de... Yo he visto que cuando ya comienzan a cansarse, respiran por la boca. Y eso está mal, porque si respiras por la boca, no vas a ayudar a que trabaje bien tus pulmones. La mejor recomendación es respirar por la nariz. Y hay un entrenamiento que puedes aplicar, que no indico en un video, pero sí puedes ver cómo es entrenar. Puedes aplicarlo en entrenamiento de respirar correctamente. Es la primera forma, hay tres formas. La primera forma es respirar por la nariz y botar por la boca. Respiras. Cada vez que estás trotando y comienzas a respirar, pero profundo. Mientras trotas y botas por la boca. Suave, no haces esa bulla que saben hacer típica que... No, sino respiras mientras trotas y botas suavito. Y eso te va a ayudar a que tu cuerpo se oxigene y no te vas a cansar. Yo he aplicado eso, esto aprendí yo. Y cuando comienzo a sentir que ya me comienzo a cansar, es más, ahora ya no me canso porque comienzo a hacer esa respiración y tranquilamente puedo estar bastante tiempo jugando. Pero ese es el primer forma de respirar. Respiras por la nariz, coges bastante aire, inflamas los pulmones, la barriga y botas suavito por la boca. Mientras trotas, mientras corres, haces eso. Entonces, la otra forma es de respirar respiras por la nariz y por la boca al mismo tiempo. Coges, abriendo la boca. Y botas por la nariz y la boca. Esa es una forma, pero yo no aconsejo mucho eso. Muchas personas sí lo aplican. Yo no aconsejo porque eso es una forma un poquito que yo le veo más para las personas que corren, que trotan, que más para un futbolista. Pero si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Eso le puedes hacer, pero yo recomiendo que hagan la primera, que es más efectiva. La otra es hacer con ritmo. Respiras por la boca y por la nariz 2 veces, coges 2 inhaladas rápidas, coges y botas por la boca. Por la nariz respiras 2 veces rápido y botas por la boca 2 veces. O puedes hacer con la nariz y la boca. Pero es mejor por la nariz 2 veces y por la boca 2 veces. Rápido. Y mientras trotas, mientras corres. Eso es una de las buenas terapias y te va a ayudar a mejorar la oxigenación de tu cuerpo mientras haces ejercicio y eso te va a evitar que te canses. Porque si tú comienzas de golpe, te vas a cansar. Ya, vamos a una siguiente. Otra de las cosas, otro motivo por qué nos cansamos. Es que esto sucede cuando nosotros comenzamos a jugar de una. O sea, aparte de no estirar y calentar, entramos a la cancha y comenzamos a correr como loco. No. Recuerden esto, nuestro cuerpo es un motorcito. Ven el motor del carro, no comienzas de una si tienen 5 cambios, no comienzas con la quinta o con la sexta. Comienzas primero con primera, de ahí vas subiendo mientras va desarrollando el carro, comienzas con segunda, tercera. Eso es en el cuerpo nuestro, es lo mismo. Lo que debes hacer es comenzar trotecito, estás así. Si te exigen correr, ya, o si estás en una posición de correr donde debes ser un corredor ya, como por ejemplo los carrileros o los de las laterales izquierdos y derechos, carrileros izquierdos y derechos, ellos sí deben correr bastante desde el primer minuto, pero ellos ya deben tener un entrenamiento previo. Igualmente los volantes deben correr, los volantes izquierdos y derechos deben correr bastante.
O los extremos que son cuando se paran así. Estos extremos también deben correr, siquiera hasta la mitad de la cancha, y así, hasta la mitad de la cancha y hacia arriba. No trabajan, no se cansan mucho, pero en comparación con los volantes y los laterales y carrileros, sí, estos sí deben correr bastante. Estos corren bastante, igual que más un carrilero que está sube y baja. Esos deben tener buenos pulmones, buen cuerpo físico, para no cansarse. Si tú eres uno de esos jugadores que juegan esa posición, yo creo que ahí debes entrenar previamente, siquiera si eres aficionado y juegas en un equipo de fútbol, tu cancha, debes entrenar por lo menos unos 3 o 2 días a la semana, corriendo, trotando, para que vayas y haciendo las respiraciones que te indiqué anteriormente. Y eso te va a ayudar a que no te canses. Pero si eres un aficionado y que juega por aquí, en estos sectores que no eres carrilero, y comienzas bruscamente a correr como loco, te vas a cansar. Es más, te vas a vomitar, vas a quedar ahí, te va a dar eso que le dicen soroche, o la blanca, que te quedas ahí pálido, ¿no? Es mejor comenzar un trote que no te exijan. Si te exigen, deja nomás. Es como los aficionados jugamos un partido amistoso, deja nomás. O diles que te jueguen al pie, que te toquen al pie, no te pongan a correr. Juega trote, parado, tocando, y con el tiempo del juego te vas a ir calentando, tus pulmones van a ir respirando mejor, vas a ir desarrollando, como te digo, como un motorcito, y vas a mejorar la velocidad en el fuego. Por eso es mejor ir trotando. Al principio anda caminando, tocando, ya con el movimiento de toque ya vas mejorando. Corriendo, digamos trotando, después ya le vas subiendo el trote, tocando, eso ya vas mejorando. Es mejor comenzar así. Y después ya corres, ya tu cuerpo ya se calentó, tu físico ya está, tus pulmones ya están ya oxigenados como debe ser, corres ya, estás así, pero siempre comenzando desde abajo. Siquiera, si dependiendo del tiempo del partido, por lo menos unos 5 minutos hasta que calientes ahí. Si es que tú no eres una persona que no calienta, por ejemplo, si entras a jugar de una, entonces ahí comienza suave, trotando, así, caminando, tocando el balón hasta que calientes. Si es que no eres una persona que calienta, pero si eres una persona que ya calentó, ya comienza trotando en la cancha, ya te saltas el paso de caminar, sino ya trotas, tocas. Ya por eso es bueno calentar, para que se caliente nuestro cuerpo. Como es un motorcito, se va a calentar. Eso es bien efectivo, así que yo te recomiendo que hagas eso cuando vayas a jugar. Como te digo, esta velocidad que le vas a imprimir desde el comienzo, vas suavito, después vas subiendo. Con la respiración que te acabo de decir, vas a mejorar bastante. No te vas a cansar para nada. Y eso es efectivo. De ahí vas a ver si me vas a venir a decir en el video, gracias, si me sirvió, te hago acuerdo, porque es justo yo lo que apliqué y me sirvió bastante. Eso de comenzar suave. Si es que tú eres una persona, escúchame, si tú eres una persona que no calienta y no hace estiramiento antes de comenzar a jugar, comienza suave jugando, caminando, tocando el balón y respirando correctamente, como te acabé de decir. Después ya vas trotando, le vas subiendo, dependiendo el tiempo. Si el partido dura unos 45 minutos, comienza siquiera unos 10 minutos caminando, tocando. Ya después, pasados los 10, ya trota. Y ahí vas, ya. Después ya desarrolla tu cuerpo a los 25, 30 minutos, y ya estás ya corriendo ya. Pero eso sí, es bueno comenzar suave, porque nuestro cuerpo no está enseñando los entrenamientos de un futbolista profesional. Los profesionales ya, que desde el primer minuto ya, ellos ya entraron calentando ya también. Pero aquí ellos son profesionales, ya entran calentando, corren, y eso que entrenan todos los días. Ahora, si tú entrenas, yo sí recomiendo que estires, calientes, y después del partido estires, y ya no te vas a cansar. Eso es efectivo. Recuerda, somos como un motorcito, tenemos que primero comenzar suave, después vamos desarrollando y vamos a seguir aumentando. Eso es todo, mis amigos. Espero que eso te ayude a que no te canses cuando juegues, para que no estés vomitando, no estés caído en el suelo ahí sin poder respirar. Es esto que te va a servir. Espero que te sirva. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal Gambetero, y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.